Hola, vamos a tratar de explicar el capítulo 1 del texto de Tedesco, Educación y Justicia Social en América Latina, ¿sí? Que es este texto, y vamos a intentar explicar el capítulo 1 para que ustedes lo puedan abordar y les sea esto de utilidad. En primer lugar, lo que hay que señalar es que la construcción de los sistemas educativos tiene que ver básicamente con la construcción de los estados nacionales. Los estados nacionales se construyen en los países centrales a partir del siglo XVIII. Esos estados tratan de tener el poder central unificado, una dimensión territorial, ¿sí? Y construir un mercado unificado, y a partir de eso construir una burocracia, un Estado, y una idea de identidad nacional. Cómo cada país construye el Estado y la nación depende de la historia de cada uno de esos países. No es lo mismo Estados Unidos que Francia, que Italia, que España, y obviamente tampoco es lo mismo en América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso de América Latina es un proceso de construcción del Estado y de la nación muy complejo. En el caso de la Argentina, la construcción del Estado y la nación se hace al mismo tiempo, ¿no? Después de los procesos de ruptura de la independencia, hay que construir la idea, un Estado nacional, y por el otro lado, una idea de nación, ¿no? Que todos somos una nación, es decir, una idea de nación en la cual nos identificamos, la nación argentina, ¿no? Esa construcción en la Argentina es muy compleja. Desde 1810 a 1853 no hay nada parecido, hay intentos de un Estado nacional, pero no se puede construir. Y uno podría decir que en 1853 en la Argentina arranca la construcción de ese Estado nacional, que es muy compleja. No se hace de la noche a la mañana, pero uno puede decir ahí aparece la configuración del Estado nacional bajo esa perspectiva histórica. Claro, lo construye una determinada clase social, es esa élite gobernante, es un pacto vinculado a algunos sectores del interior y la burguesía porteña, tiene que ver con conflictos y con una ubicación de la Argentina en el mapa de la División Internacional del Trabajo y de las sociedades capitalistas, como proveedora, ¿no?, de alimentos, de materias primas, con lo cual en esto hay gente que gana y gente que pierde. El Estado nacional, y a eso se le suma el fenómeno de la inmigración, ¿no?, la necesidad de la inmigración para poder poblar y desarrollar esa economía. Obviamente, la construcción del Estado está atado, y del sistema educativo está atado a esta problemática, ¿no? De ahí que muy tempranamente las acciones educativas sean muy fuertes en la Argentina, y esos sectores van a mirar fundamentalmente la experiencia europea y, en el caso de la Argentina, Sarmiento particularmente, la experiencia norteamericana, como una nación joven, ¿no?, de desarrollo industrial. Bueno, digo, ahí aparece como la idea. Hay debates al respecto entre Sarmiento y Alberdi sobre lo que debe ser el sistema educativo, pero esa construcción es la que se va dando. Y ese fenómeno lo vamos a ver en toda América Latina, claro, con las características particulares. Los países de tradición andina, hay un fenómeno de la población mestiza y de los sectores subalternos vinculados a los sectores indígenas o poblaciones originarias, o como lo quieran llamar. El tema del campesinado en México, bueno, digo, todo esto configura procesos históricos muy particulares. Pero los sistemas educativos se empiezan a construir bajo esta premisa. Los estados nacionales empiezan a regular y establecer leyes, la forma de gobernar básicamente a través de leyes, de la educación. Y obviamente la principal es la educación primaria. Claro, para desanclarlo de aquellos sectores que habían estado controlando la educación, fundamentalmente las familias y la iglesia, en el caso de América Latina, la iglesia católica. Claro, esto no se hace no sin debates y no sin pujas. ¿Cómo debe ser esa escuela? ¿Cuántos años debe tener? ¿Para quién es obligatoria? ¿Qué contenidos debe tener? ¿Cómo se debe enseñar? Es todo lo que se va armando en ese periodo. Y ahí aparece la figura del maestro. El maestro en esto es fundamental, las maestras y los maestros, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son los funcionarios públicos que llevan la civilización, el progreso, lleva el orden, lleva toda esta nueva impronta, y eso le da una fuerte presencia, pero por el otro lado le da determinadas características que no son menores y que hay que repensar. Estamos hablando de la educación primaria, ¿no? En el caso de la Argentina,
la educación primaria arranca, estaba antes, había ya escuelas primarias, pero a partir del 53 empieza esta acción de la educación primaria, y la ley más importante es la ley 1420, que no fue una ley nacional, solamente rigió para Capital Federal y los territorios nacionales, pero fue de alguna manera la que armó el sistema, la educación primaria, que fue la más hegemónica, o la más importante, o lo que primó. Eso no quiere decir que no había otras alternativas, ¿no? 7 años de escolaridad, la religión fuera de la escuela, ¿no? La figura central del maestro. Y bajo una pedagogía y didáctica de carácter positivista, esto es, metódico, sujeto a reglas y a interpretaciones de la psicología de los sujetos de determinadas características, el sensualismo, el empirismo, la forma de pensar que las cosas entraban por la mirada, un maestro que en función de estas leyes buscaba formar a esos ciudadanos, ¿sí? Y ciudadanas. ¿Qué era ser ciudadano? Bueno, ahí el texto de Tedesco señala muy bien, subordinación a ese Estado-nación, a esas élites, bajo la ideología del iluminismo, del positivismo, y por el otro lado, algunos quedaban afuera, no eran considerados o eran considerados subalternos. Esto es una tensión muy importante. Esto hace que la construcción de ese sistema educativo sea complejo, sea un sistema educativo que está sujeto a crítica, pero no hay que olvidar nunca que ese sistema educativo, en el caso de la Argentina, su construcción desde el siglo XIX en adelante fue muy eficaz. ¿Qué quiero decir con que fue muy eficaz? Significa que llegó, entraron, y muy tempranamente esos hijos de esos inmigrantes o los propios inmigrantes van a nacionalizarse, van a hablar una misma lengua, van a ser identificados con una historia común y una geografía común. No es casual que la historia adquiera una gran preponderancia en la enseñanza primaria. ¿Por qué? Bueno, porque es la narración de una identidad común, de una historia común, ¿no? Bueno, Mitre, presidente de la República, escribe la historia de San Martín y de Belgrano, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del nivel secundario y universitario, el nivel secundario era pensado para una pequeña élite, era pensada para muy pocos, la formación de los dirigentes y la formación de la burocracia, y en el caso de la universidad va a ser pensada, en el caso de la Argentina esto es muy claro, para las profesiones tradicionales que necesita esa sociedad, médicos, abogados e ingenieros, básicamente. Hay otras más, pero es eso, básicamente, y obviamente es para una muy pequeña parte de la sociedad. Pero esto es lo que se va construyendo como sistema. Ese capítulo 1 tiene un buen desarrollo de la Argentina, explicado, y de América Latina, y la hipótesis de Tedesco es que más que una operación económica, la construcción del sistema educativo es una construcción política, porque busca configurar ese ciudadano. ¿Qué queda dentro de eso y qué queda afuera? Bueno, es parte de la discusión. Espero que les sirva esto para abordar el capítulo 1 del texto de Tedesco, de Educación y Justicia Social en América Latina, y que les permita comprender, reflexionar acerca de cómo se construyó sus orígenes el sistema educativo. ¿Por qué? Bueno, porque algunas cosas hoy la tenemos. Por ejemplo, la educación secundaria recién pasó a ser obligatoria en el año 2006, ¿no? A pesar de que en el tiempo se fue expandiendo, pero pasó a ser obligatoria recién en el 2006. Bueno, pero no fue pensado originalmente para todo el mundo, sí la educación primaria. Bueno, esto significa algunas cosas interesantes para discutir, ¿no? De tanto el punto de vista histórico como por las resonancias que tiene en la actualidad. Espero que les sirva esto de nuevo nuevamente y nos vemos.